A menudo, la historia se presenta como una sucesión de grandes imperios y batallas decisivas. Roma cae. Llega el Islam. La Reconquista define una identidad. Pero entre esos grandes hitos, existe un tiempo suspendido, un eco profundo que resuena hasta nuestros días. Es el eco del reino visigodo de Hispania. Un reino que a menudo se despacha en pocas líneas en los libros de texto, como un mero interludio, una transición oscura entre la luz de Roma y el fulgor de Al-Ándalus. Sin embargo, esta visión es profundamente injusta. Ignora que en ese periodo, en esa aparente penumbra, se estaban forjando los cimientos de lo que hoy llamamos España. El alma de nuestra nación tiene raíces hundidas en esa tierra fértil, regada por el Tajo y custodiada por guerreros del norte. Se nos ha contado una historia sesgada, una historia donde los visigodos eran bárbaros que simplemente heredaron las ruinas de un imperio. Pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. Ellos no fueron meros ocupantes, fueron arquitectos. Tomaron el legado romano, su administración, su derecho, su fe cristiana, y lo fundieron con sus propias tradiciones germánicas. Crearon algo nuevo, algo único, una entidad política y espiritual que, por primera vez, abarcaba casi la totalidad de la península ibérica bajo un solo cetro y una sola fe. Este proyecto, el Regnum Gotorum, fue el primer esbozo de España como unidad territorial y de conciencia. Una idea que sobrevivió a su propia caída y que alimentó el espíritu de resistencia durante siglos. Pasear por la España de hoy es, sin saberlo, caminar sobre los vestigios de aquel reino. Es escuchar susurros en el viento que baja por los montes de Toledo. Es ver su reflejo en los arcos de herradura de viejas ermitas, un estilo que erróneamente atribuimos solo a la influencia islámica, cuando ya era un sello visigodo. La presencia goda no es un fantasma del pasado, es un componente activo de nuestro ADN cultural. Está en nuestras leyes, en nuestras palabras, en nuestros símbolos más sagrados. Comprender a los visigodos no es un ejercicio de arqueología académica, es un acto de autoconocimiento. Es entender por qué somos como somos, por qué nuestras instituciones y nuestra identidad tienen una forma particular y no otra. Este ensayo es una invitación a redescubrir ese legado, a mirar más allá de la caricatura del bárbaro para encontrar al legislador, al rey unificador, al orfebre, al teólogo. Vamos a desenterrar las joyas de Guarrazar no solo como objetos de oro, sino como símbolos de un poder y una soberanía que sentaron precedente. Vamos a leer el Liber Judiciorum no como un texto antiguo y polvoriento, sino como la primera expresión de una ley común para todos los habitantes de Hispania, godos e hispano-romanos. Vamos a caminar por Toledo, sintiendo el peso de su historia como capital de un reino que soñó con la unidad. Porque en el corazón de España, el alma visigoda sigue latiendo. Toledo no es solo una ciudad, es un símbolo. Es el corazón de piedra de España, y ese corazón comenzó a latir con fuerza en la era visigoda. Cuando el rey Atanagildo decidió trasladar su corte a esta colina rocosa, rodeada por el foso natural del río Tajo, estaba tomando una decisión trascendental. Estaba eligiendo un centro geográfico y estratégico para gobernar un reino que aspiraba a la unidad. Toledo se convirtió en la Urbs Regia, la ciudad real. No era una simple capital administrativa, era el epicentro espiritual, político y cultural de Hispania. Aquí se celebraron los famosos concilios de Toledo, asambleas que no solo definían el dogma religioso, sino que también funcionaban como un parlamento primitivo, donde se legislaba y se aconsejaba al monarca. Pasear hoy por las empinadas y laberínticas calles de Toledo es una experiencia que trasciende el turismo. Es un viaje en el tiempo. Aunque las sinagogas, mezquitas e iglesias mudéjares dominan el paisaje actual, la topografía y el espíritu del lugar siguen impregnados de su pasado visigodo. Bajo los cimientos de la actual catedral se encontraban la Basílica de Santa María, sede de aquellos concilios que unificaron la fe del reino. En los alrededores, en los yacimientos arqueológicos, siguen apareciendo restos de palacios y templos que nos hablan de una ciudad vibrante y poderosa. Toledo fue el escenario donde se materializó la fusión entre la cultura germánica de los godos y la herencia hispano-romana, creando una simbiosis que definiría el futuro del país. La elección de Toledo como capital no fue casual. Representaba una ruptura con el pasado romano, que tenía sus centros de poder en la periferia, en ciudades como Tarraco, Augusta Emerita o Hispalis,
Al establecer la corte en el centro de la península, los reyes visigodos afirmaban su dominio sobre todo el territorio. Estaban enviando un mensaje claro: Hispania ya no era una provincia de un imperio lejano, sino un reino soberano con su propio centro de gravedad. Esta centralidad, esta idea de un corazón peninsular desde el que emana el poder, es un concepto que ha perdurado en la historia de España, con el posterior establecimiento de la capital en Madrid, a pocos kilómetros de distancia. El eco de la decisión visigoda resuena en la propia estructura política de la España moderna. Por tanto, cuando contemplamos el Alcázar dominando el horizonte toledano, o nos perdemos en el dédalo de su judería, debemos recordar que pisamos suelo sagrado para la identidad española. Aquí, Recaredo abjuró del arrianismo. Aquí, Recesvinto promulgó un código de leyes para todos. Aquí, la monarquía visigoda intentó establecer un modelo de Estado centralizado y unificado. Toledo no es solo un museo al aire libre, es la cuna de un proyecto político. Es el lugar donde, por primera vez, se empezó a pensar en Hispania como una entidad única y cohesionada. La ciudad sigue siendo la guardiana de ese sueño, la depositaria del alma de aquel primer reino de España. Miremos nuestro escudo nacional. Es un complejo mosaico de reinos y conquistas: Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada. Cada cuartel cuenta una historia de la reconquista, de la unión dinástica, de la formación de la España moderna. Pero ¿de dónde surge la idea misma de representar la unidad a través de la suma de sus partes? ¿De dónde viene esa vocación de totalidad, ese afán por integrar en un solo símbolo la diversidad de los territorios hispánicos? La respuesta, una vez más, nos lleva al reino visigodo. Fueron ellos los primeros en concebir la península como una unidad política, el Regnum Gotorum, y lucharon por materializarla. La idea de Hispania como un todo gobernado por un solo rey es una herencia directa de su proyecto. Los reyes visigodos, como Leovigildo, fueron pioneros en la unificación territorial. Expulsaron a los suevos de Galicia y arrinconaron a los bizantinos en el sureste. Por primera vez desde la caída de Roma, un solo poder dominaba casi toda la península. Este esfuerzo titánico por la unificación es el precedente conceptual de lo que el escudo representa. El escudo actual es la culminación de un proceso que ellos iniciaron. Las coronas, los castillos y los leones son los herederos de las águilas y los símbolos que los monarcas godos acuñaron en sus monedas para proclamar su soberanía. Leovigildo fue el primer rey germánico en Occidente que acuñó moneda con su propio nombre y efigie, un gesto de afirmación de poder inmenso para la época. Además, el propio concepto de monarquía hereditaria, aunque con dificultades y marcada por la violencia, intentó ser instaurado por los visigodos. La corona que timbra el escudo español, la corona real, es un símbolo de una institución que ellos consolidaron en la península. Las coronas votivas del tesoro de Guarrazar, como la de Recesvinto, no eran para ser llevadas en la cabeza, sino para ser colgadas sobre el altar como ofrenda a Dios, simbolizando que el poder del rey emanaba de una autoridad divina. Esta profunda conexión entre monarquía y religión, tan característica de la historia de España, tiene sus raíces más profundas en la conversión de Recaredo y en la sacralización del poder real que se llevó a cabo en los concilios de Toledo. El escudo, por tanto, no es solo un recuerdo de la España de los reyes católicos. Es el capítulo final de un libro que empezó a escribirse mucho antes. Es la manifestación gráfica de una idea de unidad que nació en la corte toledana. Cada uno de los reinos representados en el escudo luchó, durante la Reconquista, por restaurar esa unidad perdida, la del reino visigodo. Se consideraban sus legítimos herederos. Así, cuando observamos el escudo de España, no solo vemos la unión de Castilla y Aragón, vemos, en un plano más profundo, la realización del sueño de Leovigildo, la restauración de la unidad política y espiritual de Hispania que fue forjada por primera vez con el hierro y la fe de los godos. En el complejo entramado de nuestra sociedad, las leyes son el esqueleto que nos sostiene. Son las normas que regulan nuestra convivencia, nuestros derechos y nuestras obligaciones. A menudo damos por sentado este marco legal, sin preguntarnos de dónde procede. Gran parte de nuestra tradición jurídica hunde sus raíces en el derecho romano, por supuesto. Pero hubo un momento clave en que ese derecho fue adaptado, actualizado y, lo más importante, unificado para todos los habitantes de un territorio. Ese momento llegó en el año 654,
con la promulgación del Liber Judiciorum, el libro de los juicios, por el rey Recesvinto. Una obra monumental que a menudo es olvidada, pero cuya importancia es capital para entender la historia del derecho en España y en Europa. Antes del Liber Judiciorum, en el reino visigodo existía una dualidad legal. Los hispanorromanos se regían por el derecho romano posclásico, mientras que los godos se regían por sus propias leyes consuetudinarias de origen germánico. Esta separación era un obstáculo para la plena unificación del reino. El genio político de Recesvinto, continuando la labor de reyes anteriores, fue crear un único código legal que se aplicara a todos sus súbditos, sin distinción de origen. Fue un acto revolucionario. Acababa con la personalidad del derecho, es decir, leyes según el grupo étnico, e instauraba la territorialidad del derecho, una única ley para todos los habitantes de un territorio. Por primera vez, godos e hispanorromanos eran iguales ante la ley. Este código no fue una simple imposición germánica. Al contrario, fue una síntesis magistral. Se basaba en gran medida en el derecho romano, pero lo adaptaba a la nueva realidad social e incorporaba elementos de la tradición jurídica visigoda, especialmente en lo relativo al derecho penal y familiar. El Liber Judiciorum regulaba aspectos de la vida cotidiana, desde los contratos de compraventa y los testamentos hasta las penas por robo o asesinato. Su influencia fue tan profunda que, incluso después de la conquista musulmana del 711, las comunidades cristianas que vivían en Al-Ándalus, los mozárabes, siguieron rigiéndose por este código, que fue respetado por las autoridades islámicas, y su legado no terminó ahí. Cuando los reinos cristianos del norte comenzaron la reconquista, no crearon un sistema legal desde cero. Se basaron en la tradición que había sobrevivido. El Liber Judiciorum, traducido al romance como el Fuero Juzgo, se convirtió en la base del derecho castellano y, por extensión, del derecho español. Sus principios y muchas de sus disposiciones pervivieron durante siglos, influyendo en las 7 partidas de Alfonso el Sabio y llegando, en algunos aspectos, hasta la codificación del siglo XIX. Por tanto, cuando hoy hablamos de un sistema legal único para todos los ciudadanos de una nación, estamos haciendo eco, sin saberlo, de la visión unificadora y revolucionaria del rey Recesvinto y su Liber Judiciorum. El español es una lengua romance. Nació del latín vulgar que se hablaba en las calles y los campamentos de la Hispania romana. Su estructura, su gramática y la inmensa mayoría de su vocabulario son latinos, eso es indiscutible. Sin embargo, en el ADN de nuestro idioma hay un rastro genético inconfundible que no proviene de Roma. Es un rastro germánico, un conjunto de palabras que se incrustaron en el latín hispánico durante los casi 3 siglos de dominio visigodo. Estas palabras no son meras curiosidades etimológicas, nos hablan de aquello que los godos aportaron a nuestra cultura, de los conceptos que eran importantes para ellos y que acabaron formando parte de nuestra forma de ver y nombrar el mundo. Pensemos, por ejemplo, en el campo de la guerra, algo fundamental para un pueblo guerrero. Palabras como guerra misma, que viene del germánico y significa contienda, en contraste con el latín, y otras como yelmo, espuela, dardo o guardia, son de origen gótico. Se integraron en el vocabulario cotidiano porque los visigodos eran la élite militar y sus términos se impusieron en ese ámbito. La palabra tregua también es suya. Esto nos muestra cómo su influencia se extendió desde el fragor de la batalla hasta la negociación de la paz. Su léxico militar no solo describía armas, sino toda una organización y una forma de entender el conflicto que caló hondo en la mentalidad hispánica que se forjaría en la Reconquista. Pero claro, su aportación no se limita a lo bélico. Nombres de pila que hoy nos suenan profundamente españoles tienen origen visigodo. Álvaro, que significa todo guardián; Fernando, viajero audaz; Rodrigo, rico en gloria; Gonzalo, salvado en combate; o Elvira, la que es noble y protectora. Estos nombres, llevados por reyes y héroes de la Reconquista como Fernando III o Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, se popularizaron y se convirtieron en parte inseparable de nuestra onomástica. Cada vez que nombramos a un Álvaro o a un Rodrigo, estamos, sin darnos cuenta, evocando la memoria de aquellos reyes y nobles godos que gobernaron la península y cuyos nombres se asociaron al poder y al prestigio. Otras palabras se infiltraron en la vida diaria. Términos como ropa, ganso, jabón, orgullo o rico, que desplazó al latín, son herencia visigoda. Incluso el sufijo, presente en topónimos y apellidos como abolengo, que viene de abolir o abuelo,
o realengo, que significa perteneciente al rey, tiene ese origen. Estas palabras son, en realidad, fósiles lingüísticos. Son la prueba sonora de una convivencia y una fusión. Nos demuestran que el impacto visigodo no fue solo el de una élite gobernante aislada, sino que permeó en la sociedad hasta el punto de cambiar la forma en que la gente común nombraba las cosas. El español, en su riqueza, lleva grabadas las cicatrices y las joyas de su historia, y entre ellas, las palabras de los godos brillan con una luz propia. Para comprender el alma de España, es imprescindible entender su profunda e intrincada relación con el catolicismo. Esta identidad católica, que marcaría a fuego la historia posterior del país, desde la Reconquista hasta el Imperio, no nació en el vacío. Tuvo un momento fundacional, un punto de inflexión dramático y decisivo que ocurrió en el año 589. En el Tercer Concilio de Toledo, el rey visigodo Recaredo, junto con los principales nobles y obispos de su corte, abjuró públicamente del arrianismo, la fe cristiana que habían profesado los godos, y abrazó el catolicismo, la fe de la inmensa mayoría de la población hispano-romana. Este acto fue mucho más que una simple conversión religiosa. Fue, ante todo, un acto de una inteligencia política sublime. Recaredo comprendió que la división religiosa era el mayor obstáculo para la cohesión de su reino. Mientras la élite gobernante goda y la mayoría de la población hispano-romana profesaran credos diferentes, vistos mutuamente como heréticos, la verdadera unidad sería imposible. La monarquía sería siempre percibida como un poder extranjero por sus súbditos. Al adoptar el catolicismo, Recaredo derribaba el último muro que separaba a los dos pueblos. Sellaba la fusión no solo legal, sino también espiritual, de godos e hispano-romanos, creando por fin un solo pueblo unido bajo un rey y una fe. La conversión tuvo consecuencias trascendentales. A partir de ese momento, la Iglesia católica y la monarquía visigoda tejieron una alianza indisoluble. Los concilios de Toledo se convirtieron en el principal órgano institucional del reino, donde el poder religioso y el poder civil colaboraban estrechamente. En ellos se legitimaba al rey, se legislaba sobre asuntos terrenales y divinos, y se cimentaba la ideología de un reino católico elegido por Dios. Esta simbiosis entre el trono y el altar, esta concepción de la monarquía como defensora y garante de la fe, se convertiría en una de las características más persistentes y definitorias de la historia de España. La idea de España como martillo de herejes o luz de Trento no se entiende sin este precedente visigodo. La figura de San Isidoro de Sevilla, el gran intelectual de la época, fue clave para dar cuerpo doctrinal a esta nueva realidad. En sus obras, como La Solá, Isidoro elaboró la idea de un unificado, católico y providencial. Elogió a la Madre España como la más hermosa de todas las tierras, unificada y enaltecida por la ínclita gente de los godos. Estaba creando un discurso de identidad nacional, una narrativa patriótica que unía a la tierra hispana, el pueblo godo y la fe católica en un solo proyecto histórico. Este armazón ideológico sería el que los reinos del norte invocarían siglos después para justificar la Reconquista como una empresa de restauración de aquel reino católico perdido. Cierro los ojos y camino, no por la España del siglo XXI, sino por el paisaje del alma, por los senderos de la memoria. Mi voz interior me lleva a Toledo, Alá. Siento el frío de la piedra bajo mis pies mientras subo por la cuesta que lleva a lo que un día fue el Palacio Real. No veo los turistas ni las tiendas de recuerdos. Veo a Leovigildo, con su barba germánica y su manto púrpura romano, contemplando el Tajo y soñando con un reino unido. Escucho el murmullo de los obispos y los nobles congregados en el aula regia, debatiendo el futuro de Hispania. Aquí, en esta colina, nació una idea, la idea de España, una idea que se niega a morir. Mi viaje continúa. Ahora estoy en una pequeña iglesia prerrománica en algún lugar perdido de Castilla o de Asturias. San Juan de Baños en Palencia, o quizás San Pedro de la Nave en Zamora. Toco sus muros. Siento la textura de los sillares perfectamente cortados. Contemplo los capiteles historiados, donde se mezclan vides y racimos, símbolos cristianos, con extrañas figuras geométricas y guerreros de aspecto severo. Y veo el arco de herradura, no el arco califal, esbelto y elegante, sino su antecesor, el arco visigodo, más robusto, más sobrio, más terrenal.
Es el sello de una fe que se estaba construyendo a sí misma, una fe que buscaba su propia expresión en la piedra. Es el testimonio de un arte que fue el puente entre el mundo clásico y el medieval. La voz me lleva ahora a un archivo, a una biblioteca silenciosa. Delante de mí, un manuscrito antiguo, él. Las letras visigóticas son casi incomprensibles, pero su contenido resuena con una fuerza increíble. Leo sobre la propiedad, sobre la familia, sobre la justicia. Leo sobre la igualdad de todos los hombres ante la ley, ya sean godos o romanos. Y comprendo que no estoy leyendo un texto muerto. Estoy leyendo el ADN de nuestro sistema legal. Estoy tocando el primer pacto social que unió a los pueblos de esta tierra. Es el testamento de Recesvinto, un rey que entendió que un reino no se construye solo con espadas, sino también con leyes justas que lo vertebren. Finalmente, mi mente se detiene en los nombres. Rodrigo, Álvaro, Gonzalo, Fernando. Los escucho en los parques, en las escuelas, en las oficinas. Son nuestros nombres. Son los nombres de nuestros padres y de nuestros hijos. Nombres que cruzaron el océano y se sembraron en un nuevo mundo. Nombres que susurran historias de audacia, de gloria y de liderazgo. Son el eco más íntimo y personal de aquel pueblo. Son la prueba viviente de que los visigodos no desaparecieron en la batalla de Guadalete. Siguen aquí. Viven en nuestra sangre, en nuestras piedras, en nuestras leyes. Y sobre todo, viven en nuestra alma, en la forma en que nombramos y entendemos el mundo. La herencia visigoda no es una colección de anécdotas o de influencias aisladas. Es algo mucho más profundo. Es un sustrato, una capa geológica sobre la que se han ido depositando las demás culturas que conforman la España actual. Su huella es la de un proyecto fundacional. Fueron los visigodos quienes tomaron los restos dispersos de la Hispania romana y por primera vez los ensamblaron en una entidad con vocación de permanencia, con un territorio definido, una capital central, una ley común y una fe unificada. Este concepto de España como un todo, aunque luego se fragmentara y tuviera que ser reconstruido, nació en su mente y en su voluntad política. Sin ese primer modelo, la Reconquista quizás no habría sido una empresa de restauración, sino una simple lucha de poder entre reinos vecinos. Esta búsqueda de la unidad, a veces de forma tenaz y hasta violenta, se ha convertido en una constante histórica en el alma española. La tensión entre la diversidad regional y un poder central fuerte, que tanto ha marcado nuestra historia, tiene sus primeros ecos en los esfuerzos de los reyes de Toledo por someter a los vascones, controlar a la nobleza rebelde y unificar a los distintos pueblos de la península. La monarquía visigoda, con su carácter electivo que a menudo derivaba en sangrientas luchas por el trono, también nos dejó una herencia de inestabilidad política, el llamado mal gótico, que algunos historiadores han visto repetirse a lo largo de los siglos. Somos herederos tanto de sus logros como de sus fracasos. El componente espiritual es, quizás, el más indeleble de todos. La simbiosis entre el poder político y el religioso, inaugurada oficialmente en el Tercer Concilio de Toledo, definió la naturaleza de la monarquía española durante más de 1000 años. España no se entiende sin su catolicismo militante, y ese catolicismo se forjó como seña de identidad del reino frente al arrianismo godo primero, y frente al Islam después. Esta identidad religiosa no fue un mero adorno, sino el cemento ideológico que cohesionó a la sociedad y justificó sus mayores empresas históricas. El alma española, con su solemnidad, su sentido trágico de la vida y su búsqueda de la trascendencia, tiene mucho de la gravedad y el fervor religioso que caracterizó a la Hispania de San Isidoro. Por ello, ignorar el periodo visigodo o tratarlo como una simple edad oscura es cometer un acto de amnesia histórica. Es renunciar a comprender una de las claves fundamentales de nuestro ser colectivo. Es como intentar entender a una persona ignorando su infancia y su adolescencia. En esos siglos se formó nuestro carácter. Se plantaron las semillas de nuestras futuras instituciones, de nuestros conflictos y de nuestras glorias. La huella visigoda no es visible a simple vista, como puede serlo un acueducto romano o una mezquita. Es una huella más sutil pero más profunda. Es una huella impresa directamente en el alma. Hemos viajado a través del tiempo, desempolvando un pasado que a menudo yace en la sombra. Hemos visto cómo los símbolos que definen la España de hoy, nuestra capital espiritual en Toledo, nuestro escudo, nuestras leyes, nuestra lengua,
tienen sus raíces firmemente ancladas en la tierra fértil pero turbulenta del reino visigodo. No somos descendientes biológicos directos de aquel pueblo germánico en su mayoría, pues se diluyeron en el crisol hispano-romano. Pero sí somos, sin lugar a dudas, sus herederos culturales, políticos y espirituales. Somos, en un sentido profundo, hijos de los godos, herederos de su proyecto, de su sueño de unidad, de su alma atormentada y grandiosa. Comprender este legado no es un mero ejercicio de nostalgia. Es una herramienta imprescindible para entendernos a nosotros mismos en el presente. La persistente tensión entre el centro y la periferia, la especial relación entre el poder y la religión, y la propia idea de España como un proyecto común que debe ser constantemente defendido y reafirmado, son fenómenos que no surgieron de la nada. Son ecos lejanos de las luchas y los logros de reyes como Leovigildo, Recaredo y Recesvinto. Reconocer esta herencia nos permite tener una visión más completa y matizada de nuestra propia historia, liberándonos de relatos simplistas que nos presentan como un producto exclusivo de Roma o de la Reconquista. El alma visigoda nos enseñó a concebir la península como un todo. Nos legó la primera estructura de un Estado unificado. Nos dio un marco legal común y una identidad espiritual compartida que, con todas sus transformaciones, ha llegado hasta hoy. Fue un proyecto imperfecto, violento y finalmente fallido en su forma original, pero su espíritu sobrevivió a la catástrofe del 711. Se convirtió en el mito fundacional, en la memoria de una unidad perdida que había que restaurar. Pelayo no luchaba por una Asturias independiente, luchaba por reconstruir el reino de Toledo. El Cid no era un simple mercenario, era un noble godo en su mentalidad, fiel a un ideal de monarquía y de Hispania. Por tanto, la próxima vez que miremos el escudo de España, que paseemos por Toledo, o que pronunciemos el nombre de Rodrigo, recordemos a ese pueblo que vino del norte, que se enamoró de esta tierra y que, en un esfuerzo titánico de síntesis y creación, forjó los primeros cimientos de nuestra nación. Su sangre es apenas una gota en nuestro torrente genético, pero su espíritu es uno de los afluentes principales que nutren el río de nuestra identidad. Reconocerlo no es mirar al pasado con melancolía, sino mirar al futuro con la sabiduría de quien conoce y honra la totalidad de sus raíces, porque sólo así, comprendiendo de dónde venimos, podemos saber realmente quiénes somos.